No voy a tener el placer de disfrutar de la totalidad del foro, porque ocupaciones menos gratificantes me llaman. Pero sí quisiera expresar algunas ideas, criterios. Creo que Guillermo Alfonso, Rubén Darío ya expresaron la posición de esta alcaldía que quiere proponerle a la ciudad agenciar debates incluso en la ciudad progresistas. No vinimos aquí a repetir lo mismo, a fracasar en lo mismo, por lo menos que fracasemos en lo nuevo, vale la pena, pero a repetir caminos trillados que sabemos todos han fracasado, pues no es la esencia de nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha propuesto unas transformaciones en la política pública y esas transformaciones tienen un claro objetivo, son transformaciones progresistas. Dirán, ¿y qué es el progresismo? ¿Qué significa eso? Pues en primerísimo lugar, que una serie de voces ocultas, excluidas, segregadas, vejadas, yo diría que aniquiladas, se puedan expresar con la misma potencia que las voces superescuchadas, repetitivas, privilegiadas, que siempre se han escuchado en la ciudad de Bogotá. Eso en primerísimo lugar. Si esas voces de la diversidad, llamamos nosotros, se escuchan, de una diversidad excluida, si esas nuevas ciudadanías que clandestinamente van desarrollándose, imperceptiblemente a veces, no llegan a los medios de comunicación, sino de vez en vez se escuchan, pues lo que vamos a construir es un nuevo tipo de democracia, ni más ni menos, muchísima más rica que lo que llamamos democracia hoy en Colombia. Muchísimo más capaz de sacar a la sociedad toda de sus problemas fundamentales, los que actualmente vivimos. Muchísimo más capaz de construir la paz. Yo diría que este es el camino de la paz, para poner un tema que ahora está, menos mal, otra vez de moda. Que estas voces se expresen no es fácil. No es fácil. En una sociedad de doble moral, en una sociedad a la que en sus sectores, digamos, determinantes, no le pesa que aquí hayan muerto, masacrados 200.000 personas. Un genocidio tal cual el de Auschwitz, hecho de otra manera, desde el poder, igual que Auschwitz. Estamos tan anquilosados, digamos, en una dinámica autodestructiva, que entonces las propuestas nuevas, las posibilidades de solución, los caminos que no hemos explorado, se tratan de cerrar a como dé lugar, con el prejuicio, incluso desde la ignorancia. Prejuicio e ignorancia son sinónimos en el fondo. Y en este tema en concreto, que no es que nosotros lo hayamos propuesto, como bien aquí se explica, pues es un tema que tiene una discusión mundial de 26 años. No es un invento nuestro. Suena invento porque aquí nunca se había hablado de eso. Entonces la primera pregunta que uno tendría que hacerse es ¿cómo que 26 años de experiencia mundial? La sociedad bogotana no sabía que existía, fuera de algunas personas ligadas a ONGs o que han visitado este tipo de lugares. ¿Cómo es que la sociedad bogotana
no conocía que hay otros caminos probados científicamente y que, ojo, son exitosos para manejar temas como el de la dependencia de las drogas, como las drogas en general. Eso habla mal de nosotros. No habla mal de la experiencia, habla mal de los dirigentes políticos, sociales, comunicacionales, voces que aquí lo dijeron hace tiempo, escondidas, aplacadas, censuradas, porque esto era un tema tabú. ¿Cómo puede ser que el Estado ayude a inyectarse a un dependiente de drogas? Terrible, dicen. Así dicen. Igual en la Edad Media, ¿cómo puede ser que un escritor hable del orgasmo femenino? La misma concepción mental en la Edad Media que prohibía hablar del orgasmo femenino, tema prohibido, es la misma que se mueve hoy cuando alguien dice el Estado puede ayudar a consumir drogas a los dependientes de drogas. Miren, cuando se pronunciaron estas palabras, la cantidad de insultos, de formulaciones ignorantes que nos han caído, tantas y tantas que cuando fuimos a hacer una encuesta, la encuesta intentó ser censurada también. Cuando hicimos una encuesta para medir, bueno, al final del debate, que es uno de los grandes hechos que ayudamos a producir, ¿cómo es que la sociedad bogotana responde? Y nos dio un resultado contundente. La mayoría de la población, según la encuesta, está con esta propuesta. Es decir, por algún mecanismo de discernimiento popular, de experiencia popular, que es el de las mamás que tienen hijos, que están dependiendo de las drogas, que es el barrio que está mirando en la práctica misma lo que sucede en las calles, en el parque, junto a las escuelas públicas, que observa el desarrollo y el crecimiento de las mafias del microtráfico en la ciudad. Por ese tipo de experiencia real termina la mayor parte de la población aceptando que esta política puede ser mucho mejor que por lo menos la que se ha aplicado hasta el momento, que es ninguna. Es ninguna. Hace unos días murió una niña adolescente por sobredosis de heroína. Porque no sabemos bien, el novio, dependiente de la heroína, por primera vez la llevó a acompañarlo y no resistió. Muerta. Creo que eran 17 años, 18. ¿Cuánto? 22 años. Antes de ayer, el patrullero Jason Maecha murió acribillado en el Bronx en una operación encubierta para descubrir bandas de microtráfico. Seguramente, muy probablemente asesinado por bandas del microtráfico. 2 muertes, solo por poner 2 muertes que deberíamos tener la estadística. ¿Cuánta gente mata la droga en toda su dimensión en la ciudad? La droga o la organización criminal alrededor de la prohibición de la droga. Yo estoy convencido que una parte de nuestros homicidios sustancial tiene que ver de una u otra manera con este almendrón de la violencia en la ciudad. ¿Cómo tratamos ese problema? ¿El patrullero se hubiera podido salvar? ¿La niña se hubiera podido salvar? ¿Qué podríamos analizar de la situación concreta en que murieron? Si uno ve las respuestas de parte de la sociedad, el Bronx, para nuestros
visitantes que obviamente no conocen el Bronx. El Bronx es un lugar dantesco en la ciudad de Bogotá. 4.000 personas, la mayoría dependientes de la droga, que adquirieron la cultura del habitante de la calle, no habitan en estos edificios, habitan en la calle, con pobreza absoluta, pobreza extrema es como nosotros lo llamamos, y una parte allí muere el patrullero, allí se desarrolla un tiroteo para matar al patrullero, y entonces una parte de la sociedad responde, ¿qué esperan para arrasar con el Bronx? El Bronx es el hijo de un sitio similar a unas cuadras de allí, más cerca de este lugar, que se llamaba El Cartucho. Y El Cartucho fue arrasado. El alcalde que ordenó el arrasamiento del Cartucho, al otro día tuvo los mejores elogios de la prensa. Mire, las fotos con el Cartucho desocupado de gente, la calle desierta. Un éxito de la ciudad fue como titularon en aquel entonces. Pues esa gente se fue a 3 cuadras más abajo y volvió a construir el Bronx. Una política fracasada, una política exclusivamente policial, una política que mostraba doble moral y prejuicio. Los que consumen drogas deben ir al basurero, no deben verse, deben ser excluidos, su voz jamás debe ser escuchada. Contra ellos no hay más sino cárcel, y si lo ponemos en términos realistas, muerte, porque muchos han sido desaparecidos y asesinados desde el poder. Sus nombres son anónimos, no podemos construir el registro de esos desaparecidos sin familia, que no tiene quien reclame, como otros desaparecidos, al menos sí pueden hacerlo. ¿Cuántos habitantes de la calle han desaparecido en Colombia? Eso que llamaban la operación limpieza. ¿Quién tiene esa estadística? ¿Cuánto sumaría la ya triste estadística de los desaparecidos en Colombia? Esa es la respuesta del Estado. Ni siquiera es el desconocimiento, es el asesinato. Y en medio de ese mercado, que es el Bronx, la mafia de la droga, matando también, destruyendo también, destruyendo al punto que mataron al patrullero hace 2 días. Esa política, yo tengo que decirlo, eso es una política de fracaso, así no salimos, así no es. ¿Qué hubiera pasado si en el Bronx desde hace años, o en el Cartucho desde hace años, este tipo de centros se hubieran establecido? Hace 12 años, 15 años, 20 años, ¿qué hubiera pasado? Con toda nuestras mentalidades conservadoras, si hubiéramos permitido que hace 20 años un establecimiento de estos se hubiera colocado en el Cartucho, o 2 o 3, en lugar de pensar en la estrategia norteamericana que también ellos reconocen fracasó, y imitarla tontamente, no hubiera otro mecanismo, no se hubiera establecido otro camino muchísimo más democrático, humano y eficaz para resolver nuestros problemas en relación a este tema del consumo de drogas en la ciudad de Bogotá. El Bronx, con estas oficinas que nosotros ahora llamamos CAMAT, no cambiaría sustancialmente. Es una mentira que al reconocer al dependiente de droga, al consumidor de droga, que no necesariamente es dependiente de la droga, cuando el Estado establece un diálogo, un diálogo tranquilo, amistoso con el dependiente de drogas, admitiéndolo como es un sujeto de derechos
como reza la Constitución Nacional. Aquí hay la discusión de que si es enfermo. Yo no digo que es enfermo, yo digo es un sujeto de derechos. Así tiene que reconocerlo el Estado. No son ciudadanos de segunda o no ciudadanos. Son ciudadanos tal cual cualquier otro ciudadano o ciudadana del país. Establecer ese diálogo franco, echar el brazo y ayudarse mutuamente, que implica no solamente prevenir, ese es un discurso, el que ya es dependiente de droga ya no puede prevenir, que implica indudablemente rehabilitar, pero muchas de las técnicas científicas, médicas para rehabilitar incluyen el consumo de la droga. Con todo el respeto por las creencias religiosas, el que se rehabilita no se rehabilita simplemente rezando. La enfermedad es profunda, si es que es una enfermedad, porque eso ni siquiera está completamente discernido por el mundo científico. ¿Qué es la dependencia? ¿Qué es la adicción? Si lo que nos dice el mundo científico, los éxitos en una sociedad racional es que aún consumiendo la droga se puede rehabilitar, ganar el control sobre ella en muchos casos, pues cuando se prohíbe ese tipo de mecanismos, lo único que estamos diciendo es que no podemos rehabilitar. Porque nos creemos el cuento de que rehabilitar se hace exclusivamente rezando, y no es cierto, es una mentira. El rezo puede ayudar, pero junto a unas realidades que hay que brindar. Y no me voy a meter en las creencias religiosas, que yo respeto todas. Pero este es el Estado. Y el Estado tiene una responsabilidad, y ese diálogo con el dependiente de droga, en primer lugar, es necesario en la ciudad de Bogotá. Y tenemos que comenzar donde más necesario es, donde quisiera que arrasáramos a punta de bolillo y fusil el Bronx. Porque si eso lo hubiéramos hecho, el patrullero Jason Maecha estaría vivo. Si hubiéramos entregado las jeringas e incluso el consumo de heroína, la niña de 22 años estaría viva. Es invaluable lo que hubiéramos podido haber hecho. Ah, no, es que aquí no hay heroína. Hace 10 años creo se hizo la última encuesta. Hace 10 años de pronto no había, o era mínimo. Y hoy el cálculo que se hace es que ya alcanza el 6% de los consumidores de droga. Y va en ascenso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Dejar que el SIDA, que tiene que ver con el uso de jeringas usadas, avance, el VIH, contaminando incluso a quienes no tienen ningún tipo de consumo de droga. ¿Qué es lo que se produce? ¿Vamos a dejar que pase eso? Simplemente por nuestra doble moral de no asumir los problemas. Esta administración ha decidido establecer un diálogo con los dependientes de la droga, en sus barrios, en la calle, respetándolos, asumiéndolos como son, ciudadanía sujeta de derechos, intentando ayudar, porque ellos viven una tragedia. No están gozando, no es lo mismo que el consumidor, ¿cómo se llama? Recreativo, social, que se asimila mucho el que se toma 3 cervezas en un bar, una fiesta. No es lo mismo. El dependiente de la droga vive una tragedia personal, él y su entorno. Nosotros queremos establecer ese diálogo. Los CAMAT van, pero van cojos. Y no porque no hagamos una política de prevención, que indudablemente lo vamos a hacer, si es que el modelo de salud que estamos implementando, tratando de salvar
lo que nos queda del modelo de salud, de las EPS y de un sistema mercantil que está acabando definitivamente con la red pública y privada de la salud. Se está sustentando en que sea un modelo preventivo, que vaya a la casa. Bosa ya está completamente cubierta. Aquí no nos vengan a decir que es que no hablamos de prevención. No hablamos, es fácil, estamos haciendo la prevención. Pero es que no es solamente la prevención, no es la rehabilitación mentirosa que fracasa en unos porcentajes que aquí creo que son del 90%. La prensa de vez en cuando saca el exitoso, que hay que aplaudir, pero el 90% fracasa, vuelve, reincide, e incluso en unos casos se mueren precisamente porque al reincidir, ¿eso cómo se llama la palabra? Sí, pero es que hay unos montos hay una tolerancia, digamos, que se quiebra, y entonces al quebrarse la tolerancia viene la sobredosis. Problemas que asume la ciudad de Bogotá como muertes. No, eso tenemos que hacer la rehabilitación bien hecha. Y la rehabilitación no es suficiente, es necesario la disminución del daño. Aquí el experto de Vancouver puso la palabra en español bien escrita. Disminución del daño. ¿Qué es disminuir el daño? Disminuir el daño es que ya la persona que está consumiendo no se haga daño ni a sí mismo ni al entorno, o el mínimo, o disminuya. Y entonces por eso es que este tema tabú hay que abordarlo como es. ¿Cómo se disminuye el daño que no le dé VIH? ¿Cómo se hace? Que el Estado suministre la jeringa. Que no muera de sobredosis. ¿Cómo se hace? Que cuando va a consumir, en vez de hacerlo escondido, o por allí, quién sabe en dónde, puede hacerlo en un sitio donde por lo menos una enfermera le salve la vida. Por eso no hay muertes de sobredosis en Vancouver. Eso se llama disminuir el daño. Disminuir el daño incluso es social. Tanta queja porque se ve al jíbaro, se llama aquí, vendedor de bazuco, de drogas, junto a la escuela, tratando de llevar al niño al consumo para ganarse él el billete. Él y su pirámide criminal hacia arriba. Ver a los jóvenes buscando al jíbaro, a las jóvenes buscando al jíbaro. Y entonces el jíbaro se convierte en el gran conductor de una parte de la juventud bogotana. El jíbaro es un criminal de los peores, mata, asesina, para defender su mercado. El otro jíbaro va y mata al otro jíbaro, por órdenes. Una estructura criminal, va y soborna al policía para que lo deje estar en la esquina. Va y mata al muchachito que se atreve a denunciarlo, o al señor o a la señora. Es fuente de violencia. Y una parte de nuestra juventud está ligada al jíbaro. O como decimos nosotros intelectualmente, la banda del microtráfico. Al jíbaro. Y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿dejamos esa parte de nuestra juventud que llegó al consumo, que llegó a la dependencia? A veces no es solamente la juventud, en manos del jíbaro, o más bien establecemos un diálogo con el Estado y logramos que haya una relación de esa parte de la juventud con el Estado, no con el jíbaro. ¿Qué es mejor? Y aún agregaría finalmente otro planteamiento. ¿Qué le pasa al jíbaro si nosotros hacemos ese diálogo? A la institución ilegal del jíbaro en el barrio popular. ¿Qué le pasa si le dejan de comprar la droga a él y van los dependientes de la droga, que explican el 80% de la compra de droga en la ciudad? Ojo.
porque los consumidores, otra vez se me olvidó la palabra, recreativos, que lo hacen de vez en vez, etcétera, en sus fiestas, solo explican el consumo del 15% de la droga en la ciudad. Es decir, la mayor parte del mercado por el cual se mata, se muere en la ciudad de Bogotá, lo hacen los dependientes de la droga. Y entonces, si este instrumento lo pudiéramos nosotros expandir, al sacar el dependiente de la droga del jíbaro y entrar en las redes del Estado, lo que tendríamos es que el jíbaro desaparece. Y miren lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que las redes criminales en la ciudad de Bogotá, más poderosas, más asesinas, más peligrosas, desaparecerían en la ciudad. Y este es un tema de seguridad, no solamente de los que ya tocamos aquí. Porque si desaparecen, baja el hurto, baja el homicidio aún más de lo que ya hemos bajado, porque aquí hicimos la política del desarme y ya se les olvidó a la gente. Y el desarme nos ha llevado a una de las tasas más bajas de homicidios en la historia de Bogotá. Pero aún no es suficiente. Podríamos aún bajar más, ganarle a la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos como ciudad pacífica. Mire lo que estoy diciendo, estamos en la capital de Colombia. Podríamos ganarle a la mayoría de las ciudades norteamericanas, excluyendo el Canadá, ¿cierto? Si esta política la pudiéramos implementar. La dignificación del Bronx, no la destrucción del Bronx, la dignificación de los seres humanos del Bronx. El día que yo me vaya quisiera ver ese hecho, porque se podría mostrar en la posteridad qué significa el cartucho y la política pública alrededor del cartucho, y el Bronx y la política progresista alrededor del Bronx. La sociedad sí que podría aprender de esos dos hechos, que es lo que más nos conviene. Pues la desaparición del jíbaro es la desaparición de un porcentaje altísimo de la delincuencia. Y por eso este tema no es solamente un tema de vida, no es un tema de derechos solamente, es un tema también de seguridad, de un nuevo tipo de seguridad. Y hay que decirlo con certeza. La seguridad montada sobre fusiles no es seguridad, es inseguridad. Por eso el presidente de ese tipo de inseguridad vive en una estación de policía, decía. ¿Qué clase de seguridad? La seguridad que es verdadera seguridad, la que nos permite caminar en la calle libremente, montar bicicleta libremente. Y esa seguridad es una seguridad social, no se monta sobre el fusil, aunque la estrategia policial obviamente hay que montarla. Porque si al lado de quitarle el mercado al jíbaro, ponemos ahí sí al policía a buscar el jíbaro desaparece o lo cogen. Es una institución en vías de desaparición en la realidad social de Bogotá y del país, porque esto se expandiría a todo el país. Este es un nuevo camino para nosotros, no es un nuevo camino para el mundo. El mundo lo recorre con éxito, no con fracasos. Por tanto, aquí hay que construir un diálogo con el presidente de la República, porque indudablemente nosotros vamos a avanzar hasta donde podamos. Así nos anuncien 1000 investigaciones, la Contraloría diga, vamos a investigar el CAMAT, y el pobre médico del CAMAT empieza a tener otro motivo de susto, pero así nos toca. Ese fue el reto que asumimos. Por tanto, hasta el máximo posible por nuestra juridicidad en Bogotá, pero también tenemos que abrir la juridicidad nacional, senador Galán. Que yo creo, bueno, yo no voy a discutir la ley, obviamente la ley sería
importante. La ley nos ha ayudado en este camino, pero sí sería importante posibilitar un diálogo político con el presidente lo más pronto posible. Político digo, que dirigentes políticos que estamos en esta idea nos juntemos. Bueno, yo ya no soy dirigente político sino administrativo, pero ustedes que sí pueden ejercer la política libremente, nos juntemos y con la misma audacia con que el presidente ha decidido, tema tabú durante 8 años, iniciar la paz o un proceso de paz. Todo el que decía paz le decían terrorista. Me interceptaron mis teléfonos por esas admoniciones. Paz, terrorista. Bueno, ahora tratemos de hacer otro golpe de audacia. Finalmente, la paz de Colombia está ligada a una manera diferente de resolver el narcotráfico. Finalmente, porque esto no es como hace 30, 40, 50 años, estamos en un mundo diferente. El narcotráfico descompuso buena parte de la sociedad colombiana. Cuando yo hablo de buena parte no estoy hablando del 1%, del 2%. Ojalá que no podamos decir que la mayoría, pero la descompuso al punto que se aplaudía la muerte de campesinos descuartizados. Y el que lo denunciara era un terrorista. Pero creo que en este momento hay que dar esos pasos audaces. Y bueno sería que con el presidente de la República los diéramos, e incluso como se hizo en Vancouver, denos 2 años, probémoslo, que sea Bogotá. A mí me dicen improvisador, han confundido lo nuevo con la improvisación. O sea, como no caben las propuestas nuevas, y no tienen más que defender las propuestas viejas fracasadas, entonces lo primero que dicen es, está improvisando, ¿dónde está el estudio? Está improvisando, ¿dónde está el estudio? Pues es que lo nuevo no es improvisación, lo nuevo es lo nuevo. Lo nuevo es audacia, es dar el paso al frente, atreverse a dar el paso al frente. No quedarse quieto, paralizado, fracasando permanentemente. Entonces, en este tema, denos 2 años, midámoslo, pongámosle el plan piloto, no solamente el CAMAT, sino el CAMAT con la disminución del daño. Y mostrémosle a Colombia el resultado dentro de 2 años. Estoy convencido que sería enormemente favorable. Y el presidente de la República, si lo permite, pues nos permite no solamente poder soñar de nuevo con la paz, sino poder soñar en concreto con las soluciones de una parte fundamental de nuestra juventud, sobre todo popular, que está hoy en manos del jíbaro, que está muriendo, que vive una tragedia desde joven. Gracias, muy amables.